Bueno, buenas noches a todos. Para iniciar entonces, como dijo el doctor, esta sería la segunda parte que serían los otros tumores mesenquimales de hueso. Los monitores serían el doctor Pedro Carballo, quien habló hace unos minutos, el doctor Moisés Guetea, el doctor Luis Williams, la doctora Martelena Costa y el doctor Carlos Guinán, como facilitador de personas, Luis Conde. Como objetivo para este temario vamos hoy a describir las características histológicas comunes de los otros tumores mesenquimales, analizar las clasificaciones según sus patrones radiológicos, clínicos e histológicos, mencionar el manejo y tratamiento para estas lesiones, teniendo en cuenta que los tumores benignos fueron nombrados en la clasificación o en el temario pasado, y en este vamos a hablar de los tumores malignos, los cuales son el adamantinoma, el liposarcoma de hueso y el sarcoma pleomórfico indiferenciado. Las metástasis serán comentadas en un seminario aparte. Iniciando ya en materia, el adamantinoma es una neoplasia bifásica distinta de huesos largos y se caracteriza por una similitud histológica general con el adamantinoma odontogénico, la cual también es una lesión, una entidad bifásica en el cual tenemos un contenido epitelioide. Esto va a afectar a predominio lo que sería la tibia y vamos a tener lesiones que pueden ser únicas como lesiones múltiples, la cual es una de las características más comunes a nivel de la diáfisis de la tibia o diáfisis del peroné. Es una lesión rara, de etiología todavía desconocida, representando menos del 1% de todas las lesiones malignas. La tibia y el peroné se relacionan sincrónicamente cuando sufren una lesión en el 50% de los casos, afectando en el 52% al sexo masculino y en 48% al sexo femenino. Si bien afecta predominantemente a las personas después de la segunda década de la vida y con predominancia entre la segunda y tercera década de la vida, puede afectar en cada una de los grupos etarios, ¿sí? Tiene, como había comentado, una predilección por la tibia y el peroné, donde también a nivel de segmento diaficiario representa 70% de lo que sería la afectación y teniendo a nivel de lo que serían los segmentos metafisiarios de la tibia cerca del 30%. Pero si bien se han descrito casos también a nivel de lo que sería el cúbito y también existen algunos casos descritos a nivel de lo que es el fémur. Con respecto a su estudio de imagen, en la parte radiológica vamos a describirla como unas imágenes líticas o osteolíticas a nivel de lo que serían los segmentos diapiciarios generalmente y a nivel medular, las cuales pueden ser únicas o múltiples y que además de esto a nivel de la gammagrafía pues, son siempre hipercaptantes. A nivel de lo que sería la tomografía, nos va a permitir ver esas lesiones líticas y el comportamiento junto con la resonancia magnética con respecto a las partes blancas. Esta lesión puede presentar también con deformidades o puede presentarse con deformidades a lo que sería este segmento de hueso afecto, en vista de la presencia de estas lesiones líticas. Es característico también describir en algunos casos lo que se conoce como lesión en sierra de diente, que es patognomónico de esta lesión. Dentro de las características macroscópicas son lesiones medulares, las cuales van a tener un comportamiento expansivo y que generalmente también van a tener un borde esclerótico, como podemos ver a continuación, de hueso que va a intentar contenerla. Sin embargo, desde el punto de vista histológico va a tener cuatro presentaciones: la basiloide, la fusiforme, la tubular y la escamosa. Dentro de las presentaciones más características son la basiloide y la fusiforme. En la fusiforme vamos a tener esa presencia de células fusiformes y que van a representarse a nivel de lo que sería el segmento, pero también esta presencia de células fusiformes van a tener contenidos de grandes islotes que nos van a dar la presencia del adamantinoma. Es queratina positivo en los estudios de inmunohistoquímica. Dentro del diagnóstico diferencial, vamos a dar de diagnóstico diferencial principalmente con la osteodisplasia fibrosa, ¿ok? Y existe una entidad que dentro de la osteodisplasia fibrosa like adamantinoma, o sea que tiene ciertas características con respecto al adamantinoma. Sin embargo, el crecimiento de estas dos lesiones son crecimientos más lentos y además son estabilizados, o sea que en el tiempo estas lesiones dejan de crecer y dejan de producir deformidades. Sin embargo, su tratamiento es observacional, a diferencia del adamantinoma, el cual tiene características malignas y tiene una recurrencia local importante, además de producir metástasis. Por lo cual, el tratamiento en este caso va a variar entre la resección y la amputación. Con respecto a ese tratamiento, el tratamiento quirúrgico actualmente se basa en la resección con una tasa de preservación de la extremidad en más del 80% de los casos. El pronóstico
presenta una tasa de supervivencia cercana al 90% actualmente a los 10 años. Las metástasis se presentan en el 25% de los casos y esto ocurre durante el curso clínico, a menudo variando entre 2 a 5 años después del diagnóstico de la lesión. Entrando después en lo que sería el leiomyosarcoma de hueso, es un tumor mesenquimatoso maligno compuesto predominantemente por células fusiformes que exhiben diferenciación del músculo liso, y desde el punto de vista macroscópico vamos a ver que tiene ciertas características de un tumor o una lesión sarcomatosa que no involucra, o que si bien está involucrado a nivel de lo que es el hueso, por eso es un leiomyosarcoma del hueso, en su contenido no va a tener hueso en la parte interna de la lesión como tal. Es extremadamente raro y puede llegar a ser metastásico de útero y del tracto gastrointestinal. Sin embargo, también se presentan como raras complicaciones en la radioterapia, y como con pacientes inmunosuprimidos se puede presentar como una complicación del virus de Epstein-Barr, ya que se ha descrito el antígeno superior de Epstein-Barr, el CD21, dentro de las lesiones del leiomyosarcoma. También se ha descrito en el síndrome de retinoblastoma familiar tras las mutaciones del RB1 en el locus 13q14, en el cual también se han presentado leiomyosarcomas de hueso. Sin embargo, realmente su etiología sigue siendo desconocida. Se presenta predominantemente a nivel de lo que sería la rodilla, tanto en la metáfisis del fémur distal como en la metáfisis de la tibia proximal y a nivel del húmero proximal. Sin embargo, también puede presentarse a nivel de los diferentes huesos y tiene ciertas estadísticas en presencia a nivel de lo que sería el iliaco. Su grupo de edad va a afectar después de la segunda década de vida, llegando hasta la séptima década de la vida, y principalmente en el sexo masculino más que en el femenino. Dentro de sus estudios de imagen, realmente esta lesión no tiene unas características propias per se. Sin embargo, al ser una lesión maligna, lo que va a presentar son características en lesiones malignas como la ruptura de las corticales, la presencia de una reacción perióstica, y además de esto, las diferentes lesiones van a presentarse también con resonancia magnética, intensidades similares al músculo. Por supuesto, porque estamos hablando de una lesión que al hablar de leiomyosarcoma, la traducción, estamos hablando de una lesión sarcomatosa que asemeja al músculo liso, ¿sí? Generalmente estas también van a romper las corticales y pueden tener o no reacción periódica. Dentro del punto de vista histológico, son lesiones que en la parte histológica vamos a tener células fusiformes asemejando lo que sería el músculo liso, y en las cuales vamos a tener diferentes tipos de atipias celulares. Pero la presencia de tejido óseo no va a involucrarse dentro de la lesión, o sea, no vamos a conseguir hueso dentro de la lesión como tal. En la inmunohistoquímica puede verse positivo con o va a verse positivo el SMA, que es específico para el leiomyosarcoma, y en algunos casos se ha descrito también el RMA. Dentro de su diagnóstico diferencial, inicialmente vamos a hablar que el diagnóstico diferencial va a ser el leiomyosarcoma metastásico, porque podríamos decir que esta puede ser metástasis después de una lesión a nivel de lo que sería el tracto gastrointestinal o útero. Posteriormente vamos a hablar con el sarcoma miofibroblástico, que tiene ciertas características de tejido muscular, pero sin embargo, esta sí puede tener en su interior un contenido osteoide. Y el leiomioma, que es una entidad mucho más rara, representando el 0.04% de las lesiones de hueso, esta lesión es benigna y no vamos a ver atipias celulares dentro o contenidas en la lesión. Su tratamiento, y aquí vamos a tener algo importante, de aquí en adelante esta lesión y las lesiones consiguientes van a presentarse como una resección quirúrgica más quimioterapia. Quimioterapia que puede ser neoadyuvante, o tanto neoadyuvante previa como postquirúrgica. El pronóstico va a depender del grado histológico y se correlaciona directamente con las recurrencias y las tasas de metástasis. Puede ser mejor que para otros sarcomas óseos primarios del mismo grado en pacientes no metastásicos. El sarcoma pleomórfico indiferenciado, que es la entidad más maligna de estas entidades, y de hecho es una entidad que anteriormente en la clasificación para el 2013 era llevada completamente aparte y pertenecía a un grupo solo para ella. Es una neoplasia ósea primaria maligna de alto grado, caracterizada por una mezcla de fibroblastos atípicos y células pleomórficas indiferenciadas dispuestas de manera predominantemente tormentosa. Esto de que sean células tipo fibroblastos, o sea, fusiformes, y las características de unas células pleomórficas indiferenciadas en forma tormentosa,
le dio anteriormente también la designación de el fibrocitoma maligno o fibrohistocitoma maligno, lo cual en algunas literaturas todavía surge este término. Sin embargo, actualmente lo tomamos como un sarcoma pleomórfico indiferenciado. Dentro de las características radiológicas, vamos a tener en cuenta que son lesiones que se presentan con un apolillado o permeativo a nivel del hueso y que pueden tener reacciones periódicas. El sarcoma pleomórfico indiferenciado corresponde al 2% de los tumores óseos malignos primarios. Alrededor del 50 al 60% se producen a nivel de las extremidades y afecta poco más a los hombres que a las mujeres, como podemos ver en este 58 contra el 42%. No tiene causas conocidas o descritas actualmente, pero en el 28% de los casos pueden presentarse secundarios a otras lesiones óseas, como la enfermedad de Payet, infartos óseos o incluso respuestas a radioterapia. Se presenta principalmente en lo que sería la quinta década de la vida en adelante, sin embargo puede afectar todos los grupos etarios y tiene una predominancia a nivel de lo que es el fémur distal, seguido de lo que sería la metáfisis proximal del fémur, la metáfisis proximal de la tibia y a nivel de lo que es la pelvis, el ilíaco. Y como estas lesiones en general también pueden afectar cada uno de los segmentos corporales. El sarcoma pleomórfico indiferenciado, como les comenté, desde el punto de vista radiológico va a presentarse como imágenes permeativas o apolilladas, que incluso pueden tener algunas veces calcificaciones en su interior y van a tener reacciones periósticas o en la parte de resonancia magnética nos va a permitir observar la infiltración a partes blandas que se presenta generalmente en casi todos los casos. Desde el punto de vista macroscópico, son lesiones completamente amorfas, las cuales no son logradas, no las logra contener el hueso, por lo cual ellas también atraviesan lo que sería el tejido óseo. Y desde el punto de vista histológico, igualmente son bastante amorfas, con características atípicas o lesiones atípicas a nivel celular, con bastante pleomorfismo y además de esto, con abundantes mitosis. Estas se pueden presentar de manera esteriforme o generalmente se presentan de manera esteriforme, tormentosa. Y también tenemos esta presentación. Esto es lo que quisiéramos ver, esto es lo que quisiéramos que nos delatara este tipo de lesiones, que son las llamadas en cielo estrellado. ¿Ok? Esto nos va a permitir ver el pleomorfismo, las características atípicas de la lesión y las diferentes mitosis celulares y nos va a poder dar el diagnóstico del sarcoma pleomórfico indiferenciado. Sin embargo, también pueden tener presencia de células gigantes multinucleadas con atipias celulares contenidas en su interior o también con en este caso estamos hablando no de hematoxilina eosina como en los cortes anteriores, sino también en este corte que estamos trabajando con Jensen, donde vamos a tener tejido lípico, ¿okay? Que puede tener gotas lipídicas en su interior en algunos casos. Por lo cual, el sarcoma pleomórfico indiferenciado va a llevarse con respecto a un diagnóstico diferencial entre el osteosarcoma, el fibrosarcoma de alto grado y el liposarcoma. Con respecto a estas tres lesiones, el tratamiento sigue siendo el mismo, ¿ok? Lo cual va a permitir hacer la resección, la neoadyuvancia inicial con quimioterapia y la resección. Pero tenemos en cuenta que entonces su diagnóstico diferencial se va a dar, ¿por qué? Porque a nivel del osteosarcoma vamos a tener ciertas características que nos van a permitir ver la producción de osteoides y las células no son, si bien en alto grado pueden ser tormentosas, no van a tener ese contenido tan fusiforme como el sarcoma pleomórfico diferenciado. En cambio, en el fibrosarcoma de alto grado, de hecho, para el Greenspan, el fibrosarcoma y el fibrohistocitoma maligno son consideradas dentro de la misma entidad. ¿Por qué? Por las formas fusiformes y esas características esteriformes. Sin embargo, la presencia de un contenido de células tipo estocitos nos va a dar el diagnóstico diferencial al sarcoma pleomórfico indiferenciado. Y con respecto al liposarcoma, no vamos a tener tanto contenido lípico y vamos a tener una presencia mucho más amorfa que el propio liposarcoma tipo pleomórfico. Con respecto al carcinoma sarcomatoide metastásico, vamos a ver que esta lesión generalmente sigue siendo la primaria de hueso, no vamos a contener o no vamos a conseguir de dónde viene esta lesión y desde el contenido celular, las células fusiformes o el contenido fusiforme va a predominar más en el sarcoma pleomórfico indiferenciado. Como tenemos también ciertas características celulares como el tumor de células gigantes,
tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista radiológico, generalmente no se asemejan, ¿ok? Ya que el tumor de células gigantes, como recordamos, son lesiones expansivas de forma geográfica. En cambio, en el sarcoma pleomórfico indiferenciado vamos a tener unas lesiones de características más malignas de tipo apolillado o permeativo. Y desde el punto de vista histológico, el tumor de células gigantes no presenta en sus células gigantes tantas atipias o las atipias celulares que presenta el sarcoma pleomórfico indiferenciado, y además de esto, las mitosis celulares del contenido del sarcoma pleomórfico indiferenciado, que nos va a dar ese diagnóstico diferencial. Tratamiento en estas lesiones es el mismo tratamiento del osteosarcoma convencional, o sea que requiere una quimioterapia neoadyuvante, una resección completa y continuar con quimioterapia. Se ha determinado que un alto índice de necrosis tumoral después del tratamiento, una edad joven y márgenes quirúrgicos adecuados se relacionan con un pronóstico favorable. Sin embargo, también le muestran un comportamiento agresivo con metástasis frecuentes hasta en el 50% de los casos y una supervivencia sin enfermedad de 5 años en más del 50% de los pacientes. Actualmente también se ha representado a nivel de lo que estamos hablando para las estadísticas mundiales, cerca del 60%. Existe un peor pronóstico para lesiones secundarias como también para pacientes más mayores. Para llevar a casa, en estos casos la planificación de la biopsia es crucial, ¿ok? Esto lo tomo en cuenta o lo nombro porque todas estas lesiones son de alto grado y tenemos que tener en cuenta que desde el momento en el buscar el diagnóstico tenemos que pensar cómo va a ser la biopsia para evitar contaminar los compartimientos que van a contener esta lesión. Son un reto para el equipo desde su diagnóstico hasta su tratamiento. Y durante los años han mejorado su pronóstico, sin embargo, siguen teniendo complicaciones. El manejo siempre en todas estas lesiones debe ser multidisciplinario y les comparto algo que dice que se piensa en lo que se sabe y se diagnostica en lo que se piensa. Si nosotros no conocemos estas lesiones y no conocemos la presencia de las diferencias atipas celulares y diferentes características de cada una de estas lesiones, vamos a tener diagnósticos errados y vamos a tener, por supuesto, tratamientos no adecuados, lo que nos va a permitir o lo que nos va a dar unos pronósticos de vida desfavorables. Referencias bibliográficas. A continuación también vamos a hablar de un caso clínico. Este caso clínico es del registro de casos del doctor Gonzalo Colombo, a quien le agradezco por la presentación de este caso. Es un paciente masculino de 21 años de edad, en la cual podemos ver esta lesión osteolítica que va a comprometer a lo que sería la metáfisis y epífisis distal del fémur, de crecimiento geográfico, lo que podemos hablar como un Campanacci tipo 3, y que podemos ver que también está involucrando las partes blandas. Mejor en estas imágenes con resonancia magnética, donde entonces vemos cómo no se logra contener la lesión y ese comportamiento expansivo también ya está involucrando actualmente las partes blandas en los diferentes cortes que estamos viendo. ¿Okay? Entonces esto nos lleva a preguntarnos cuál es el diagnóstico de esta lesión. Desde el primer momento en que estamos atendiendo al paciente hasta ver las lesiones, podemos entonces preguntarnos cuál es el probable diagnóstico. Podemos entonces dar diagnósticos diferenciales con lo que sería un tumor de células gigantes por la ubicación y el grupo de edad, pero tenemos que tener en cuenta también lo que estamos hablando a continuación. Entonces, tenemos la resección ya de la masa, en la cual tomó lo que sería la metáfisis distal del fémur, y esto midió 19 centímetros por 8 centímetros, y vemos toda esa forma amorfa contenida dentro de la lesión. Y desde el punto de vista histológico también vamos a ver ese contenido de forma amorfa que se asemeja mucho a lo que estábamos comentando de lo que sería el cielo estrellado, con diferentes células gigantes multinucleadas que también tienen cierto nivel de pleomorfismo y cierto nivel de atipia celulares, lo que nos lleva al diagnóstico de un tumor de células gigantes maligno en un sarcoma pleomórfico indiferenciado. Ahora esperamos sus preguntas o comentarios a través de lo que serían el chat. Y además los invitamos a que sigan en nuestras redes. Actualmente tenemos un Instagram de Neumología Ortopédica Venezuela y también en YouTube, donde estamos colgando las diferentes presentaciones que tenemos hasta el día de hoy. Doctor. Bueno, muchas gracias, Luis, por
por tu seminario, un seminario muy complejo y que lograste resumir muy bien y sobre todo en términos de lo que fue el tiempo. Yo en lo particular estaba preocupado por el tiempo y de verdad que fue un esfuerzo importante que hiciste y yo creo que fue muy bien expuesto además de todo. Bueno, aquí hay entidades muy complejas y muy variadas, pero particularmente el sarcoma pleomórfico indiferenciado es todo un caso. De hecho, él ha sido en todas las clasificaciones, lo han estado cambiando en su posición, porque se ha ido estudiando más y más, y la verdad es que yo creo que ahorita está en este saco roto que son estos sarcomas mesenquimales, estos tumores mesenquimales, porque yo creo que todavía no han sabido dónde le corresponde el lugar más adecuado en cualquier clasificación. Y de verdad que él estuvo bastante resumido en su presentación. No sé si alguno tiene alguna inquietud. Estoy viendo acá las preguntas. No veo que haya surgido alguna. No sé si el otro residente, el doctor Carlos Pieper, quiere hacer algún comentario, algo que él haya investigado y que no haya sido comentado por el doctor Conde. Por favor, no repetir, sino simplemente si hay alguna cosa que comentar adicional. Bueno, buenas noches a todos. Para muchos participantes que tal vez no manejen lo que es la oncología ortopédica, pues tomar en cuenta que son neoplasias que no son el común diario. Como mencionó Luis, pues básicamente el 1 o menos del 1% de las neoplasias malignas primarias de hueso. Y como ya lo dijo el doctor, pues entran dentro de un grupo que clasificó la OMS como otros tumores mesenquimales, variedades malignas, por así decirlo. Con respecto al tratamiento, básicamente, pues solo quedaría aportar en este caso. Y bueno, dentro de la lectura, y si me pueden corregir un poco en cuanto a en desconocimiento, la radioterapia para este tipo de lesiones, pues no, los trabajos, las últimas investigaciones no arrojan muchos resultados positivos sobre la radioterapia en este tipo de lesiones en el hueso. Básicamente todos se orientan hacia la quimioterapia. Entonces es algo que hay que tomar en cuenta al momento de realizar el diagnóstico y la identificación de estas lesiones para cuando pues, se realice el diagnóstico de la misma. Y tomar en cuenta que como ya lo dijo Luis, van a un esquema de neoadyuvancia, cirugía y posterior adyuvancia. No tengo más nada que aportar. Bueno, estas son entidades que refuerzan la propuesta que yo pienso que debe tenerse muy presente en individuos que tratan esta patología. Los que manejamos la parte quirúrgica, bueno, miren, nosotros sabemos lo que es la parte quirúrgica. Los que tratan la parte oncológica, tratamiento médico con quimioterapia, sabrán pues qué papel puede jugar la quimioterapia en el manejo de un caso determinado de acuerdo con su diagnóstico. Asimismo, los que manejan la radioterapia. Entonces, el mensaje fundamental que como dicen los residentes al final del seminario, para llevar a casa. El mensaje para llevar a casa fundamentalmente debe ser la pauta, la mejor recomendación que se puede hacer para cualquiera que maneje este tipo de patología es tener conciencia de que hay diversas disciplinas que pueden tener que ver con el asunto. Por lo tanto,
lo más conveniente es proponer el manejo de estas patologías dentro de un concepto multidisciplinario, procurando grupos de discusión, involucrando al patólogo, al radiólogo y especialistas en otras áreas terapéuticas. Entonces, yo creo que el mensaje fundamental pues debe ser como que es un mensaje general, no referido a estas entidades específicamente, sino en general para quien se dedique a estas patologías. Bueno, no veo preguntas en el chat. No sé si algún otro del cuerpo docente quiera dar alguna opinión. Bienvenido sea. Bueno, de no ser así, les recordamos el canal de YouTube donde quedan depositados estos seminarios y pueden ser consultados en el momento que ustedes quieran. No es necesario suscribirse, pero siempre es bueno suscribirse para uno tener información de la población que esté interesada en lo que estamos haciendo. Bueno, que tengan todos buenas noches y bueno, nos veremos el jueves próximo a las 7 de la noche. Esto es lo que Gracias, encontré. gracias por su presencia.